presente un poco la movida. Esto es Filosofía a la Gorra. Es algo que venimos haciendo aquí con Sofi este año. En varias oportunidades vamos rotando, vamos girando por distintos bares, lugares, centros culturales. Tratamos de alternar capital-provincia para que el acceso sea para todos y puedan acercarse. Y bueno, vamos a estar estas 2 horas compartiendo este momento, que para nosotros es muy bueno siempre. Nos pone muy contentos estar acá, no, porque nos gusta hacer esto, nos encanta hacer esto, y más que nada nos gusta el hecho de traer la filosofía a la calle, ¿no? Para nosotros esta es la calle, y la cuestión se vuelve más heterogénea, no es una academia, nadie viene a estudiar filosofía. Así que eso para mí invita a que pasen cosas mucho más interesantes que las que pueden pasar en la academia. Sofi le va a contar un poco el armado de todo lo que vamos a estar haciendo hoy. Y comenzamos, ¿sí? Sí, un poco retomando lo que dice Tommy, nos gusta traer la filosofía a estos espacios porque nosotros somos docentes de filosofía y un poco la iniciativa de hacer Filosofía a la Gorra nace por la claustrofobia que sentimos en esos espacios institucionales en donde damos clases de filosofía. La filosofía sedentaria, retomando una categoría de Deleuze, un filósofo francés contemporáneo, la filosofía cuando es sedentaria, cuando se estanca, se enquista en una institución, muchas veces reproduce y repite en vez de crear conceptos nuevos. Y sentimos que pasa eso, que las instituciones son lugares de reproducción, en donde el alumno se presenta de una manera muy pasiva y nosotros lo único que hacemos es exponer y repetir conceptos. Lo que proponemos en estos ámbitos es una filosofía nómade, en donde nos encontramos con gente activa y por eso los invitamos a intervenir, a participar, a cuestionarnos, a criticar los conceptos que traemos hoy acá. Entonces les cuento cómo es la modalidad para que, si bien esto no es un espacio formal, tratamos de que sea lo más informal posible justamente para que suceda eso. Tenemos que tener un orden, sobre todo para poder hacer esto en 2 horas, y la modalidad es la siguiente. Entonces, durante 1 hora y media vamos a exponer algunos conceptos en torno al tema en cuestión, que es este libro, Los Condenados de la Tierra, de Frantz Fanon. Pero no solamente vino Fanon hoy, sino que además nos van a ayudar a desarrollar estos conceptos Chukwudi-Eze, no sé si lo conocen, es un filósofo nigeriano. Kant, Immanuel Kant, traje a Arendt también, Hannah Arendt, y por ahí está Sartre y creo que nadie más, ¿no? No, hoy no, hoy hasta acá llegamos. Sartre. Esos somos todos. Entonces durante 1 hora y media vamos a hablar. Primero voy a estar hablando yo, después Tomás, y al final dejamos media hora para intervenciones, que esa es la parte más enriquecedora para nosotros por lo menos. Si se extiende más tiempo podemos quedarnos más tiempo, no hay ningún problema. Y si tienen preguntas, porque siempre sucede que acá la idea es generar preguntas más que respuestas, y esto sigue más allá del encuentro de hoy virtualmente. La idea es que pueda seguir generándose algo a partir de este encuentro. Pueden buscarnos por Facebook o por Instagram y por YouTube también como Filosofía del Pórtico. Entonces entran ahí y nos mandan o al mail filosofiadelportico@gmail.com, nos pueden mandar un mensaje y preguntarnos cualquier cosa o sugerirnos algo. Para lo que sea están abiertas esas redes sociales para que sigamos en contacto y para que justamente esos conceptos que no vamos a lograr acabar en este encuentro puedan seguir generando algo más allá del día de hoy. Y se enteran también de novedades porque hacemos talleres también. Sí. Además de andar girando así, hacemos talleres y bueno, ahí se enteran. Si se enganchan con algún tema, también pueden escribirnos y empiezan a cursar ahí con nosotros. Todos los lunes lo estamos haciendo por la zona de San Telmo, así que bueno, después pueden meterse en la página y chusmear que están los programas, todas las actividades. Hay varias cosas que se pueden ver ahí.
Exacto, hacemos talleres de filosofía y más o menos 2 veces por mes hacemos esta actividad que es Filosofía a la Gorra en distintos lugares. Así que se pueden ir enterando de las novedades por ahí. También parte de la presentación, no es lo que más me gusta hacer, hablar de mí, pero sí insisto con una característica que es la siguiente. El año pasado fundé una editorial que se llama Tropel Editores. Por ahora soy solo en esa editorial, estoy trabajando solo, ahí con mucha garra. La excusa fue publicar mi primera novela el año pasado, salió, muy contento con eso. Ahora en breve sale la segunda, en breve también una antología de cuentos de escritores y escritoras de aquí de Argentina. Y los invito y las invito a que busquen, por si, siempre digo esto en todos los encuentros, a veces recibo mensajes y eso me alegra mucho, por si andan con ganas de publicar, bueno, un poco estoy hablando con Cami recién, si tienen alguna idea y no se animan, a mí me pasó mucho eso de no animarme, de romper ese hielo, de mostrarse al afuera. Pueden contar con ese espacio, es un espacio autogestivo, independiente, que intenta trabajar para el autor, esa es la onda, y sobre todo para autores y autoras nuevas, ¿sí? Que están ahí en la indecisión, publico o no publico, no me animo, esto no le va a gustar a nadie. Lidiar con eso es muy duro, un poco voy a hablar de eso yo también cuando hable de Sartre, pero bueno, cuenten con esto, lo buscan por el Facebook como Tropel, aparece ahí el loguito en negro, porque hay muchas... Busquen Tropel Editores porque si ponen Es Tropel que ahora solo, estoy pensando que salen muchas no cosas. parece como editores, ahora pienso, hay una cervecería Tropel, eso no es, ¿sí? No se tienten allí, no, tiéntense, hagan lo que quieran, pero también cuenten con Tropel, es un loguito en negro y el Tropel en blanco. Y si no, escriben a Filosofía del Pórtico. Claro, y si no, ahí estamos en contacto. Vamos a dar comienzo, como dijo Sofi, el tema de hoy a mí me súper interesa. La excusa es este libro, bueno, hemos traído 2 versiones, a falta de una. Los Condenados de la Tierra, ¿sí? Frantz Fanon es su autor. Fanon es un autor de este siglo, perdón, del siglo pasado, del siglo XX, todavía no me acostumbro a que el nuestro es el XXI. Bueno, yo nací en el XX. Escribe en la mitad del siglo, él muere muy joven, en el 61, a sus 36 años, y muere justo en el mismo año en que publica este libro. Publica 2 libros el muchacho, Piel Negra, Máscara Blanca, ya el título imagino será por demás sugerente, y Los Condenados de la Tierra. La excusa es este libro, es un libro que a nosotros nos ha movilizado siempre mucho, es un libro que es uno de los pilares del descolonialismo, ¿sí? También allí está la inquietud de si podemos seguir hablando de colonialismo hoy. Yo entiendo que sí, entiendo que, y en Argentina, porque a mí me interesa lo que nos pasa acá, Sartre nos va a ayudar a pensar eso, podemos hablar de pensamiento colonizado, ¿sí? ¿Qué sería hablar hoy de colonialismo, si no geográficamente? Bueno, y Fanon a mí me moviliza mucho, nos moviliza, y queremos pensar justamente en torno a este libro, cómo históricamente se ha tendido a construir un otro, siempre peligroso, ¿sí? Un otro inesencial, como decimos, después vamos a hablar de esta categoría, y cómo la historia ha intentado siempre demonizar el elemento extraño. Lo que no es como yo es un peligro. Nos interesa sobremanera particularmente, acá Tomás habla, por lo que pasa actualmente en el país, sobre todo en torno a la desaparición de Santiago Maldonado y todo lo que ha generado esta situación. Y yo me voy a meter con el tratamiento que los medios de comunicación hicieron alrededor de la desaparición de Maldonado y la aparición de Jones Walla en diversos medios de comunicación y el tratamiento que los medios aquí masivos han hecho en torno a este muchacho, ¿no? Que es un preso político. Pero antes de que comience Sofi, insisto, yo estoy muy entusiasmado, esto nos entusiasma demasiado, nos van a ver, a mí me van a ver eufórico. Quiero comentarles que este libro, que es Los Condenados a la Tierra, tiene una particularidad. Está prologado por este muchacho, Juan Pablo Sartre, ¿sí? Que capaz lo conozcan un poco más. Lo paradójico es que tenemos todos escritores, bueno, hablaste Chukwueze de Nigeria, pero casi todos europeos, ¿no? Eso que nosotros hacemos y
y un poco criticamos, ¿no?, la europeización de nuestra educación, de nuestro pensamiento, y solemos usar en el sentido práctico escritores europeos, occidentales, pero bueno, estos los entendemos combativos a su vez, ¿no? Y Sartre, hablando de combativos, escribe un prólogo a Los Condenados de la Tierra. Había dicho yo, el libro sale en el 61, Sartre queda fascinado con esta obra, ¿sí?, porque entiende, y ya vamos a pensar esto, que es la primera obra escrita por un negro para los negros, ¿sí?, y no por un negro para los colonialistas, ¿sí? Es el primer libro, según Sartre, a ustedes dirán ahora en breve, según lo que contemos aquí, que está escrito para los negros, que le habla a los negros, ¿sí?, que abandona el idioma del colono, ¿sí?, abandona el idioma del colonizador. Y quiero inaugurar este encuentro de hoy, un poco ya está inaugurado, antes de que Sofi prepare el terreno y yo luego me mueva por allí, con el primer párrafo de Los Condenados a la Tierra, pero del prólogo, ¿sí?, que ha sido tan poderoso este prólogo, este prefacio, que a veces hasta tiene identidad del libro propio, ¿sí? Se encuentra así incluso, a veces aislado, en algunas colecciones de Sartre aparece el prólogo suelto, y nos interesa mucho porque es un prólogo al libro de un negro que le habla a los negros, pero escrito por un europeo, ¿sí?, blanco, francés. Burgués. Ella dice burgués, sí. Yo le pongo signo de interrogación, burgués, para dejar un poco puertas abiertas. ¿Qué es un escritor burgués? Sartre lo es, dicho sea de paso, él rechaza un premio Nobel por considerarlo un premio burgués, un premio que institucionaliza al escritor, ¿sí? Entonces lo rechaza. Llega tarde la carta que le escribe, imaginen que no era la época del mail de hoy, que escribís una cosa y con un clic ya está. Llega tarde la carta, para cuando llega la carta ya habían destinado el premio a Juan Pablo Sartre. Así que un escándalo que lo haya rechazado. Sobre todo para el entorno de Sartre, que le dice, che, loco, aceptalo, son $50.000 el premio en ese entonces. Y él dice que no, que sería convertirse en un escritor burgués que recibe premios burgueses. Bueno, el repudio a los premios no es cosa novedosa. Han habido muchos casos, no solo del premio Nobel, y otros escritores siempre ansiosos por recibirlo. Está el caso de Borges, que no lo recibió nunca, por ejemplo, y siempre ha sido una historia tremenda en este país el no tenerlo a Borges premio Nobel de literatura. Pero bueno, dejo de irme por esos rumbos y voy al que nos interesa. Voy a simplemente, sin hacer ninguna acotación, leer el prefacio, que insisto, Sartre escribe luego de leer la obra de Fanon, y que ya un poco marca el terreno y tiene algunas expresiones muy interesantes. Van a ver recurrentemente el uso de un nosotros y de un ellos, ¿sí? Recuerden que lo que nos interesa hoy es la construcción de la subjetividad de un otro, ¿sí?, y cómo construyo yo al otro, ¿sí?, desde mí. Y Sartre va a estar todo el tiempo jugando ese juego del nosotros-ellos, ¿sí?, para ver quiénes somos nosotros. Él es el europeo blanco y ellos son Fanon, los negros, los colonizados. Paso a leer y comienza Sofi. No hace mucho tiempo la Tierra estaba poblada por 2.000 millones de habitantes. Atentos con esta primera separación. 500 millones de hombres y 1.500 millones de indígenas. Los primeros disponían del, en mayúsculas pone Sartre, verbo. Los primeros disponían del verbo, ¿sí?, es decir, tenían la palabra, ¿sí? Están los que tienen la palabra históricamente y están los mudos siempre. Paréntesis, hay un cuento que recomiendo, nos van a escuchar recomendar varios cuentos de Camus, que se llama Los Mudos, ¿sí? Importante para pensar esto, por más que Sartre se pelea con Camus y no lo considera un escritor de talla, pero bueno, pelea de la época. Están los que tienen la voz, los que poseen el verbo, y los mudos. Los otros, los que no poseen el verbo, si pueden lo toman prestado. Entre aquellos y estos, reyesuelos vendidos, señores feudales, una falsa burguesía forjada de una sola pieza servían de intermediarios. En las colonias, la verdad aparecía desnuda. Las metrópolis la preferían vestida. Era necesario que los indígenas las amaran. Amar una vestidura que no le es propia a uno. Entre paréntesis, en breve analizaremos
esta aparición de Jones Walla, que yo decía, en la TV argentina, en la TV de aquí, y el análisis que incluso se ha hecho en torno a la vestimenta que él traía, que él llevó a los programas, ¿no? Muchos han declarado allí una impostación, ¿sí? Como una exageración, un disfraz, ¿no? Para ya entrar en el clima, ¿no? Era necesario que los indígenas amaran esa vestimenta, casi como a madres. La élite europea se dedicó a fabricar una élite indígena. Se seleccionaron adolescentes, se les marcó en la frente con hierro candente los principios de la cultura occidental. Punto importante el día de hoy es la interiorización de la cultura del blanco por parte del negro. Se les introdujeron en la boca mordazas sonoras, grandes palabras pastosas que se adherían a los dientes. Tras una breve estancia en la metrópoli, se les regresaba a su país, ahora falsificados. Esas mentiras vivientes no tenían ya nada que decir a sus hermanos, eran solo un eco. Desde París, ya termino con este parrafito, desde París, Londres, Ámsterdam, nosotros, aquí está la utilización del nosotros los europeos, anticipo, los civilizados, lanzábamos palabras, Partenón, fraternidad, y en alguna otra parte, en África, en Asia, otros labios se abrían, Tenón, Nidad, era claramente la edad de oro. Y termina Sartre diciendo, aquello se acabó, las bocas se abrieron, las voces amarillas y negras seguían hablando de nuestro humanismo, pero para reprocharnos nuestra inhumanidad. Bien, con este clima le doy el pase aquí a Sofi. Ella, como dije antes, prepara el terreno y luego nos metemos otra vez de lleno en este libro que es Los Condenados de la Tierra, haciéndonos de unas herramientas que para mí son imprescindibles y que conviene tener siempre cerca. Sí, y la idea de preparar el terreno es porque nos vamos cronológicamente para atrás, nos Exacto. vamos al siglo XVIII para pensar un antecedente fundamental del colonialismo y del eurocentrismo. Y ese antecedente lo encontramos en Kant. Ya veremos por qué en Kant y especialmente desde la lectura de Arendt, el antecedente está en Kant y en la raciología que se encuentra en toda la obra kantiana. Tal vez lo leyeron, seguramente si lo leyeron, a lo primero que uno ingresa es a las críticas, crítica de la razón pura práctica. Algo que no se lee tanto y de lo cual vamos a hablar hoy es de las clases de antropología que él daba, que eso es fundamental, porque en las clases de antropología se hace más explícito el pensamiento racial de Kant, al punto que hace un catálogo de razas, y allí privilegia una raza sobre el resto de las razas. Entre paréntesis aviso, sabemos ya que no existe tal cosa como razas que tengan que ver con el color de la piel, sino que en todo caso si hay una raza es la humana, y podemos hablar de etnias. Pero hasta hace no tanto se seguía sosteniendo esta idea de las razas, y que proviene en gran parte por esta teorización de un filósofo tan importante como es Kant. Entonces Kant, ubicándolo geográficamente, aparece en Königsberg, en los estados prusianos alemanes. Tengan presente que Alemania todavía no era un estado-nación, es decir, que no podemos hablar de Alemania propiamente, sino que son los estados prusianos alemanes. Hay un montón de pueblitos distintos que conforman esos estados y que todos hablan dialectos diferentes. Allí aparece Kant. Se dice, lo que cuentan es que nunca salió de Königsberg. Sin embargo, relata, veremos posteriormente, las características físicas y las costumbres de los pueblos de Oriente, de África, de América. Bien, nos importa especialmente pensar la arquitectura racional que construye Kant, esa arquitectura que trata de igualar a la filosofía a la ciencia positiva de la época. Es decir, intenta hacer de la filosofía algo parecido a lo que estaba pasando, por ejemplo, en el mundo de la física en ese momento. Piensen que se emancipa el Estado de la Iglesia, se desacraliza el Estado, o se desacralizan los estados que piden por la independencia en relación a la Iglesia, y por eso
la lucha de Kant es volver a la filosofía lo más positivista posible, lo más exacta posible. El problema es que la filosofía es una ciencia blanda, no es una ciencia dura como la matemática, como la química, como la física, y entonces es más difícil esta tarea, ¿no? De hacer a la filosofía una ciencia dura. Pero en su afán de un poco, pienso yo, de conservar su cátedra en Königsberg y de seguir manteniendo ese estatus que en ese momento la ciencia tiene, la filosofía intenta hacer una ciencia también, desarrolla toda su teoría filosófica al modo de una arquitectura racional, con principios y axiomas como en el mundo de las ciencias positivas. Estos conceptos de los que vamos a estar hablando, especialmente me interesa el concepto de imperativo categórico, aparece en la crítica a la razón pura, pero también en la crítica a la razón pura práctica, en la metafísica de las costumbres, vamos a ver después acá algunos textos, me interesa la filosofía de la historia, piensen que Kant y después Hegel son quienes construyen la historia de Alemania, ¿no? Queriendo que Alemania se convierta en un Estado-nación, construyen la historia de Alemania de Europa y pretenden construir una historia universal, es decir, nos cuentan esa historia que nos seguimos contando nosotros, colonizados, que es la historia de que el origen de la civilización es Grecia, ¿no? El origen de la cultura es Europa, ¿no? Paradoja que nosotros americanos seguimos ubicando nuestro origen en Grecia. Pero esa es la historia que nos cuenta Kant, la que después cuenta Hegel y la que ayuda a Alemania a convertirse en Estado-nación. Recuerden que cuando hablemos de cultura o civilización, estamos hablando de lo mismo, solamente que cultura es un término que se usa en Alemania y civilización es un término que se usa en Francia. Pero los dos refieren a lo mismo, es decir, tanto cultura como civilización es con mayúsculas. No es que habría diversas culturas o diversas civilizaciones, sino que en esta concepción kantiana hay una cultura, y es la cultura europea, ¿no? Todo lo que no corresponde a esa cultura es barbarie. Y así elabora esta teoría que yo les comentaba, que intenta volver a Alemania un Estado-nación, y especialmente él está pensando en una república. Él lo que quiere construir es una república, especialmente él habla de la Federación de Repúblicas, es decir, piensa en una política en donde lo público siempre sea más importante que lo privado, en donde la cosa pública, la res pública esté por encima del deseo privado, personal, lo que yo quiero. Para que eso suceda, algo fundamental es que la voluntad de cada hombre se vuelva cada vez más autónoma. Y ahí viene el concepto de imperativo categórico. Kant nos dice, el hombre es un ser que pertenece a dos mundos. Uno es el de las leyes naturales, el de las leyes físicas, y otro es el de las leyes morales. El de las leyes físicas, el mundo de las leyes físicas, nos condena. ¿Por qué? Porque uno no puede escapar de ese mundo, ¿no? Uno no puede escapar, por ejemplo, a la ley de gravedad. En el mundo de las leyes físicas resulta que tenemos un cuerpo. Y ese cuerpo para Kant va a ser el mal radical. Porque ese cuerpo es el que nos lleva muchas veces a guiarnos por las pasiones. Las pasiones son siempre del cuerpo. Y por otro lado están las leyes morales, que son las que para Kant nos liberan. Porque cuando uno actúa según la moral, es decir, moralmente bien o moralmente mal, o conforme a la moral, elige, ¿no? Esa es la diferencia con el mundo físico. En el mundo físico yo no elijo. Por ejemplo, sé que si dejo de respirar muero, no tengo elección, tengo que respirar. Pero en el mundo de las leyes morales yo puedo actuar como quiero. Y por eso el mundo de la moralidad me libera, me permite elegir. Por eso Kant va a decir que nosotros tenemos una voluntad
heterónoma. ¿Por qué heterónoma? Porque puede guiarse según las leyes físicas o bien según las leyes morales, ¿no? Hay una heteronomía de la voluntad. Pero a todo esto va a agregar que uno es cada vez más moral cuando se guía no por las leyes físicas, no por el cuerpo, no por las pasiones, no por el deseo, sino cuando se guía por la razón. Acá este dualismo, ¿no? Como todo esencialismo, ¿no? Hay una larga tradición filosófica esencialista que divide como si uno pudiera efectivamente escindir al hombre entre razón y cuerpo. Y Kant lo hace y dice, bueno, si nos guiamos exclusivamente por la razón, nos volvemos cada vez más autónomos. Dejamos de depender de todo lo físico. ¿Cómo hacemos para guiarnos por la razón? Bueno, uno llega a ser cada vez más racional, cada vez más ilustrado. Pensemos que es el filósofo del siglo XVIII, siglo de las luces, el padre de la ilustración, del iluminismo. Y uno llega a ser cada vez más racional, más ilustrado, cuanto más se instruyen las letras. Las letras es el estudio de las artes y de la literatura, la filosofía, de lo mejor de una cultura o de lo mejor de la cultura, ¿no? Cuando uno cada vez más logra hacerse de esa cultura, la cultura europea, es cada vez más ilustrado. Pero resulta que, mientras tanto, mientras estamos ilustrándonos, necesitamos todos obrar conforme a la razón o moralmente bien para llegar a esa república de las letras de la que él va a hablar. Y entonces el imperativo categórico va a ser la solución. El imperativo categórico es una estructura formal, una legalidad que dice: obra de tal manera que tu máxima pueda convertirse en ley universal. O sea, el imperativo categórico parte siempre de máximas universales y nunca de casos particulares. Para crear una república en donde lo público sea más importante que lo privado y donde yo obre racionalmente, primero tengo que respetar la ley, ¿no? Lo que se le debe a la ley es respeto. Y esa ley tiene que ser una ley que pueda ser formulada en términos universales. Por ejemplo, si yo digo, en un caso particularísimo, robar está bien cuando uno tiene hambre y roba un paquete de galletitas, Kant diría, no, pero hacer la operación formal de llevar ese caso particular, esa máxima, robar está bien, a términos universales. Si yo digo que todos roben todo el tiempo, en todas partes, está bien, ¿es posible la convivencia pacífica? No, claro. Entonces eso no puede ser una ley universal, ¿no? Ese sería el mecanismo por el cual una ley se convierte o no en universal. Entonces, solo son legítimas las leyes universales. ¿Qué es lo que piensa Kant? Que a través de este mecanismo y en una federación de repúblicas llegaríamos a lo que él denomina la paz perpetua, ¿no? Un estado pacífico. Y piensen que en este estado la sociedad se piensa, es un estado no local, no regional, sino global, y el ciudadano se piensa en sentido cosmopolita, es decir, uno es ciudadano del mundo. Entonces todos, en todas partes, conviviríamos pacíficamente. Él supone que todos tenemos la misma racionalidad y que a través de esta racionalidad todos llegaríamos a las mismas leyes universales, y entonces no habría por qué obrar mal si todos sabemos cuál es el buen obrar, ¿no? Entonces, cuando uno comete el mal es por ignorancia. Ahora, si uno sabe cuál es el bien, cuál es la ley moralmente buena, entonces todos obraríamos bien. Y eso llevaría a la paz. Entonces, él se piensa como un relojero, ¿no? Lo que donde antes estaba ubicado Dios como el relojero del mundo, ahora es la razón humana la que explica ese funcionamiento
en el modo de convivir de los hombres, y justamente la tarea de la filosofía desde la ética, para Kant, será hacer que los hombres cada vez sean más racionales, ¿no? Volver a los hombres cada vez más autónomos. Por ese famoso sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo de Kant, tiene que ver con emancipate de la iglesia, no seas pensado por la iglesia, pensá por vos mismo. Tampoco te guíes por tus pasiones, pensá por la razón, por tu razón, ¿no? Atrévete a pensar autónomamente. A todo esto, y acá todo tiene mucho sentido y parece muy lógico, me interesaba pensar con las clases de antropología simultáneamente, porque al mismo tiempo que él escribe las críticas, que ya veremos que esas críticas, por lo menos para Arendt, no van a ser tan críticas como parece, sino que lejos de ser críticas transgresoras, lo que van a hacer es soportar una ideología y reproducir un pensamiento racial de época. Al mismo tiempo que escribe esas críticas, él da las clases de antropología. Nosotros hoy le decimos antropología, pero en ese momento particularmente se llamaba geografía física. Es algo que ya no existe, pero en ese momento se estudiaba geografía física, y geografía física es algo así como si les dijera una mezcla entre lo que hoy es geografía y antropología, porque era el estudio de las superficies de la Tierra. Entonces, así como se estudiaban las montañas, los ríos, también se estudiaba a los hombres, ¿no? La parte física de los hombres. Y les digo que es, además de una geografía, también una especie de antropología, porque no solo se estudiaba las características físicas de los hombres, como el color de la piel, la altura, los rasgos, sino que además se estudiaban las características internas del hombre, la moralidad especialmente, ¿no? Entonces Kant daba estas clases, y lo curioso es que cuando describe a los hombres especialmente, él dice que según la geografía, es decir, según el lugar donde cada uno habita, hay una categoría racial distinta, ¿no? Y ahí describe a hombres amarillos, que se refiere especialmente a los asiáticos, hombres rojos, se refiere a los americanos, hombres negros, se refiere a los africanos, y hombres blancos, que son los europeos. Y yo les decía que estas características físicas tienen que ver con la moralidad, ¿no? Hay una relación siempre entre lo externo y lo interno para la geografía física. Y da la casualidad de que el único que tiene moralmente la capacidad de razonar, el único que es racional, que tiene, como dice Kant, el don de la racionalidad, es el hombre blanco. El resto de las razas no tienen la capacidad de razonar. Digo que es curioso porque en todos sus textos, especialmente en qué es la Ilustración, él siempre dice que todos los hombres tienen que ilustrarse, tienen y pueden ilustrarse, que todos los hombres pueden guiarse autónomamente por la razón, que todos los hombres llegarían a la República de las Letras. Ahora, ese todos del que habla Kant, cuando habla de la humanidad, y por eso después vamos a ver qué pasa con los humanismos de Europa, ¿no? Esos humanismos que tienen muchas trampas, cuando habla de humanidad y de todos, está hablando de un todos exclusivo de unos pocos, porque el único que es considerado humano, el único que es considerado un hombre, es el que tiene la capacidad de razonar. Por lo tanto, es el blanco, es el europeo, el hombre ario. ¿Y qué pasa con los amarillos, con los rojos, así los llama él, con los negros? Bueno, les sirven a la cultura, pero les sirven en tanto mano de obra gratuita. Es decir,
el pensamiento kantiano va a justificar la esclavitud, ¿no? Entonces, buenas. Sirven a la ilustración, pero ¿por qué? Porque alguien tiene que trabajar. Y hace una categoría, una diferenciación de hombres y quién puede pertenecer al ámbito público y quién puede ser un funcionario público, que ya hablaremos de eso. Esa distinción va a ser entre doctos, hombres cultos, hombres que tienen cultura, que son los sacerdotes, que son los docentes, que son los políticos, y civiles. Pero antes de pasar a esa distinción, quiero leerles un pedacito de la antropología para que se hagan una idea. Yo lo traje a Chucudiese porque en este libro que se llama El color de la razón y que está editado por una editorial argentina, hay no solamente una lectura de esta raciología kantiana, sino que hay un montón de fragmentos, de citas de las clases de antropología. Entonces, si quieren conseguirlo traducido, la verdad que acá hay una muy buena traducción y no está la antropología entera, pero sí hay fragmentos muy, muy interesantes. Y Chucudiese es un autor muy interesante en el cual no vamos a profundizar hoy, pero si les interesa, es hipercontemporáneo, falleció en el 2007 y trabaja siempre con estos temas en torno al pensamiento racial. Dice Kant entonces en la antropología: la raza de los americanos no puede educarse. La de los americanos para él es la peor, porque atribuye a las características del clima. Dice, los americanos al tener un clima cálido son haraganes y por lo tanto ni siquiera trabajan. ¿Qué se hace con aquellos seres que ni siquiera tienen el don o la capacidad de educarse para el trabajo? ¿Qué se hace? Exacto. Sí, se los extermina, se los liquida. Entonces nos dice Kant: la raza de los americanos no puede educarse. No hay fuerza motivadora porque carecen de afecto y pasión. No están en el amor. Por eso tampoco tienen miedo. Apenas hablan, no se acarician mutuamente, nada les importa y son haraganes. Y respecto de los negros, tienen una gran virtud para Kant, porque son aquellos que se pueden esclavizar, porque son muy trabajadores. Y le tienen miedo a los golpes, lo cual es fundamental. Nos dice Kant: uno podría decir que la raza de los negros es completamente lo contrario de los americanos. Están llenos de afecto y pasión, son muy vivaces, conversadores y vanidosos. Pueden ser educados, pero solo como sirvientes. Entre paréntesis, esclavos. O sea que permiten ser entrenados. Tienen mucha fuerza motivadora, son también sensibles, tienen miedo a los golpes y hacen mucho por su sentido del honor. Entonces están en un lugar más o menos privilegiado en relación a los rojos. Sí. Sí, menos mal. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede con esta clasificación de razas y qué pasa en el ámbito público? Piensen, pequeño paréntesis. Sí. A mí me interesa siempre que tratemos de pensar un poco lo que sucede acá, lo que ha sucedido. Piensen en la revolución aquí en Argentina, muy hija de Europa, ¿sí? Piensen que la revolución y la independencia está gestada por miembros de la élite, ¿sí? Aquí en Argentina, y que leen a estos tipos, ¿sí? Que leen y tienen una influencia. Mariano Moreno traduce varios de estos textos, traduce textos de Rousseau, y no es casual que luego se den casos como Sarmiento Alberdi que escribe la Constitución, eso no es un dato menor, que promuevan la llegada de los europeos para trabajar la tierra, porque consideran que aquí el indio, el croto, el cholo es incapaz de laburar la tierra. Entonces fíjense cómo ya en los orígenes de lo que nosotros decimos patria, que nos gusta hablar de patriotismo y que en los actos patrios nos llenamos la boca hablando de trabajar por la patria. Bueno, ¿qué es la patria, no? Es para mí una problemática súper polémica. ¿Quién gestó nuestra patria? ¿Podemos hablar de pertenencia a la patria? ¿Qué hay en los orígenes de la constitución de esta patria?
Y del patrimonio cultural. Y del patrimonio, exactamente. Pero ¿por qué hubo necesidad de traer al europeo, ¿sí?, a trabajar la tierra? ¿Qué pasó con esa implantación de lo europeo en tierras americanas? ¿Sí? ¿Tiene algún sentido seguir hablando de patria? ¿Sí? Si la patria realmente ha sido gestada leyendo estos libros, ¿sí?, a los que no llegaban todos. ¿Sí? Mariano Moreno llega porque pertenece a un sector social determinado, incluso lo puede traducir, ¿no? Pero pensémonos un poco, pensemos cómo se gesta la revolución, la independencia, cuál es el trato allí, y qué pasa hoy con todo eso, ¿no? Porque de hecho nuestros tiempos son hoy y nos interesa pensar a partir de eso, si no, ni haríamos esto, ¿no? ¿De qué manera nos podemos problematizar o intervenir lo que sucede? No lo trajimos, ya era mucho, pero muchos pasajes de Facundo, ¿sí?, libro que conocerán aquí, Civilización o Barbarie, ya desde el título yo voy a hablar un poquito de este dualismo, o estás civilizado o sos un bárbaro, y qué significa ser un bárbaro, el elemento extraño, ¿sí?, lo otro inesencial, pero la gestación de esta patria, ahí te escucho, sí, la gestación de esta patria la podemos chusmear allí, en esos libros, y si no han leído nunca a Facundo, pensado en relación a Quiroga, de Sarmiento, léanlo, echen un vistazo a qué dice el padre de la educación, ¿no? Así llamado, a quien celebramos en cada año, en cada momento patrio, acto patrio, lo llamamos, lo citamos y lo referimos como un baluarte, ¿no? Pero pensemos todo el tiempo eso porque nos interesa qué pasa acá. Sí. Sí, quería decir, ya que estás diciendo lo del famoso Sí, pensamiento, que también lo tenemos como el padre de la patria, exactamente. tenía estas ideas que reproducían de los europeos. Bien también en Martín Fierro, Ah, también. La Vuelta, yo leí La Vuelta completa y hay un montón de versos que se la pasa denigrando al indio, o sea, sigue con esta estigmatización de que el Exactamente. indio, así como nos acabas de leer, como clasificaba Kant a las Sí. razas, Sí. es lo mismo. Dice que los deshumaniza totalmente. Y del Martín Fierro también lo tenemos obligatorio en la secundaria. Es como una cosa que decimos ahí culturalmente que es muy importante Sí. en Argentina y dice reproduce las mismas ideas. Tal cual, y pensemos que hasta hace poco, en criminalística sobre todo, había una disciplina con un valor muy importante dentro del mundo de la ciencia, que era la frenología. Y en esta disciplina también estaba esta creencia, porque no es más que una creencia, no hay ninguna comprobación empírica, Claro, de que esa esto es la sea clave. cierto. Exactamente. También se creía, y no hasta hace mucho, no hasta hace, sí, hasta hace mucho. Hasta hace no mucho. Hasta hace no Creo mucho. que ahí está bien. Creo. En donde las características externas tenían que ver con una cuestión interna, con una disposición interna, y entonces si uno era morocho, tenía orejas grandes, era un criminal, ¿no? Eso es un delirio, pero se sostiene en todos estos autores, y es un delirio que venimos conservando hace tiempo. Si bien la frenología ya no es una ciencia positiva, queda en la imaginación, en el imaginario colectivo, esta idea de que muchas veces las características físicas tienen que ver con una disposición moral. Me quedo, y Sí. un último pequeño aporte. ¿Cómo es tu nombre? Guadalupe. Lo que Guadalupe dice que nos va a ayudar mucho cuando hace la referencia a ese libro, la deshumanización, ¿no? Pido retengamos eso porque justamente en Fanon va a ser importante para pensar. Yo deshumanizo al otro, ¿sí? Lo hago parecer más a una bestia de carga, de modo tal que explotarlo no es un problema, ¿sí? El hombre no puede explotar al hombre, pero puede explotar a algo que no es el hombre, ¿sí? Esta es una tesis que en Fanon es muy, muy importante y Sartre también la comenta. Pero si hago parecer al otro como un mono, ¿sí?, o una bestia de carga, esto que un poco estamos pensando, no hay mucho problema en explotarlo, no hay mucho problema en someterlo y no hay mucho problema en torturarlo, ¿sí? En sintonía con lo que decía Sophie sobre Kant, jamás va a ilustrarse, ¿sí? Jamás va a laburar la tierra. Es que no es un hombre, no es parte de la humanidad. Si la humanidad es la que tiene la capacidad de razonar, y yo digo que
solamente el blanco, ario, europeo es el que tiene la capacidad de razonar, entonces excluyo de la humanidad, del concepto de humanidad, a todo el resto que no se corresponda con ese modelo y, repito, claro. Seguimos hablando de raza, yo creo que no existe una persona blanca, amarilla o roja. No somos de colores, Claro. pero bueno, estaba vigente esa idea de raza que hasta hace poco celebramos el Día de la Raza. Está muy presente este pensamiento racial y no es algo del siglo XVIII, sino que es algo que conservamos. Tanto que, hablando también de estigmatización, último aporte, Sí. Después lo retomamos. Pero yo, al margen de cualquier fin partidista aquí, que se entienda que no es nunca nuestro objetivo, no hacemos partido aquí, no plantamos bandera, al contrario, no nos interesa plantar nada, arraigar nada, por eso pensamos más en una filosofía nómade, mixta, que se mueva. Pero yo he traído para reproducir algunos fragmentos de la entrevista que hace muchas semanas Jorge Lanata le hace a Jones Walla, en la que en una instancia particular determinada le dice, bueno, porque ustedes los indios, esta es la expresión exacta, y Jones le dice, no, pero ¿quiénes son los indios? Ustedes, los indios. No, pero yo no soy indio. Bueno, para mí ustedes son todos indios. No estoy inventando nada, pueden ir a YouTube y chequearlo. Esa cuestión que para mí es súper importante, estamos hablando de Kant, siglo XVIII, 2017, ¿no? Hace 3 semanas. Para mí ustedes son todos indios, porque no son como yo, ¿sí? Al margen de la empatía o no, de si uno comparte, no se trata de compartir cultura. De hecho, Jones en un momento le dice, nosotros planteamos la existencia en términos interculturales, es decir, eliminar la cultura imperialista o una cultura que, porque la NATO también intenta asociarlo con el ISIS, al final ustedes son como el ISIS, ¿no? Bueno, constantemente la estigmatización, ¿no? Al margen, insisto, al margen de la nata, de si les gusta o no les gusta, gobierno, es lo que nos toca pensar ahora. Y estigmatizar al otro tiene que ver con darle características desde mí, ¿sí? Y plantear siempre que el otro es un peligro para mí. Entonces lo someto, ¿sí? Eso, y agradezco de nuevo tu aporte, es clave para meterse en este libro, ¿no? Porque si no, no nos costaría pensar por qué Fanon le está hablando a los negros, y esa es la clave de su libro, y no le está hablando a los imperialistas, como mal se entiende, creo yo, a veces. Pero sí. Bueno, y volviendo entonces a Kant hace una distinción para hablar de la razón. Dice que hay un uso público y un uso privado de la razón. Aquellos que pueden hacer uso público de la razón son los doctos, como les mencionaba. Los doctos son los profesores, los que tienen un cargo público, ¿no? Los funcionarios públicos, los sacerdotes, los políticos, y los civiles son las personas comunes y corrientes que no tienen ninguna función pública. Es decir, aquellos que no están ilustrados todavía. En el uso público uno puede ser libre, es decir, aquellos que tienen acceso al uso público de la razón, los doctos, no solamente repiten las consignas de la Ilustración, sino que además pueden intervenirlas, pueden criticarlas, pueden decir si no están de acuerdo con ellas. ¿Para qué? Para reformularlas, porque son las personas capacitadas, las que tienen el don de la razón, y por lo tanto aquellas que están capacitadas para elaborar mejor las leyes y volverlas a construir, modificarlas para un progreso. Piensen que Kant piensa la historia progresivamente, teleológicamente, telos, recuerden que es finalidad en griego, y cuando pensamos en teleología estamos pensando en una historia que va hacia un lugar específico. En este caso es ir hacia la paz perpetua, la federación de repúblicas. Es decir, que tiene una culminación. Exactamente. Una historia unitaria. Y unitaria, progresiva, lineal, y esto, ¿no? Que además que hay una finalidad, esa finalidad siempre es mejor, el futuro es mejor que todo pasado, ¿no? Porque hay progreso en la historia. Y aquellos que están encargados de generar este progreso son los doctos. Mientras que los civiles, como todavía no están ilustrados, o por ahí directamente no pueden ilustrarse porque son aquellos que no tienen la capacidad de razonar, simplemente tienen que obedecer a la ley, tienen que guiarse por lo que yo les mencionaba al principio de todo, que es el imperativo categórico. Es decir, como yo
no tengo la capacidad de ser razonable y de ganar autonomía, lo que tengo que hacer es respetar a la ley, actuar conforme a la ley de turno. Respetar es imperativo categórico. Y por lo tanto, responder a las órdenes de mi superior. ¿En qué es la ilustración? Aparecen varios ejemplos, casos de aplicación. Les menciono dos. Kant nos dice, por ejemplo, ¿qué pasaría si General. Sí, bueno, el general es el que manda, pero estaba pensando en el subordinado. Bueno, si un subordinado desobedece a un oficial, como un soldado. Exactamente, un soldado. Tenemos un oficial que le pide al soldado que haga algo específico. El soldado no está de acuerdo con eso que le pide el oficial. ¿Qué pasaría si si el soldado públicamente desobedece al oficial? Se armaría un lío bárbaro. Entonces, Kant nos dice, frente a esa situación, el soldado, como es un subordinado, tiene que respetar la figura pública, respetar a su líder y no puede hacer uso público de la razón. Puede pensar en su interior todo lo que quiera, pero no lo puede decir, ¿no? Tiene que obedecer. Quejate en casa. Exacto, tiene que obedecer la ley ante todas las cosas. No importa que no esté de acuerdo, porque lo público siempre está por encima de lo privado. Otro caso es que a alguien le llega un impuesto con el cual no está de acuerdo. ¿Y qué tendría que hacer según Kant? ¿Pagarlo o no pagarlo? Y pagarlo porque si todos no pagan. Exactamente. Entonces, no importa si no estoy de acuerdo con que me vino un montón de plata de luz. Yo lo tengo que pagar igual. ¿Por qué? Porque primero está lo público por encima de lo privado. En ese sentido, entonces el único que puede aparecer en el espacio público político es el blanco, ario, europeo y especialmente los más ilustrados de la cultura con mayúscula. Por eso estos funcionarios que están a cargo del proceso de ilustración. Y les leo un pedacito de qué es la ilustración. Estamos bien con orden. En donde él dice esto que les estoy contando, ¿no? Que está perfecto que uno piense, pero en el ámbito público, antes que nada, hay que obedecer, ¿no? Él nos va a decir, razoná todo lo que quieras, pero primero obedece. Dice así. Solo alguien que por estar ilustrado no teme a las sombras y al mismo tiempo dispone de un ejército numeroso y disciplinado que les garantiza a los ciudadanos una paz interior, solo él podrá decir algo que no osaría un Estado libre. 2 puntos. Razonad tanto como queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced. ¿No? Entonces, pensá todo lo que quieras, pero primero obedecé. Es así como Kant propone una apatía en el individuo. Recuerden que pathos, viene del griego, significa pasión, y ser apático, la A es privativa, es no tener pasiones, ¿no? Un individuo desapasionado, un individuo que no comprometa su cuerpo, las pasiones del cuerpo, en su obrar. Es decir, con esto convertimos al hombre en algo más bien maquínico, mecánico, en una máquina de obedecer, ¿no? El sujeto apático es una máquina de obedecer. Esto para Arendt va a ser muy peligroso. Sí. ¿No? Piensen que lo que propone Kant, y no vamos a hablar tanto de esto, pero él dice que cuando lleguemos a la paz perpetua, lo que habría sería, o a lo que tendríamos que aspirar es a una comunidad de santos. Los santos son apáticos, porque son racionales, pero los santos no tienen cuerpo, ¿no? Como si fuera una comunidad de ángeles que no tienen cuerpo. Ahora, si pensamos que lo que él nos da es una estructura formal, vaciada de todo contenido material, es muy peligroso, porque los verdugos también son apáticos, ¿no? Y yo puedo
obedecer una ley que sea terrible, que sea peligrosísima, que atente contra la vida de los hombres. Entonces, incluso el verdugo, cuando lleva a cabo su tarea, tiene una apatía. Ese descompromiso, esa falta de compromiso, esa falta de pasión hace que este mecanismo, obviamente que Kant no está pensando en lo que ahora vamos a hablar con Arendt, porque él escribe y transmite algo que es un pensamiento de época del siglo XVIII, pero le va a servir después al nacionalsocialismo, a muchos funcionarios nacionalsocialistas, para justificar su obrar, ¿no? Y para decir que, bueno, que ellos no son responsables en tanto y en cuanto hicieron su trabajo, respetaron la ley. No estaban allí comprometidas las pasiones. Y entonces ahora sí, pasamos a Arendt, que es nuestro tercer punto. Y especialmente me interesa un caso. ¿Saben quién es Eichmann? Eichmann. Un general nazi. Exactamente. Un general nazi, especialmente un ingeniero. Se encargaba del trabajo de ingeniería durante la Segunda Guerra, especialmente de los transportes que llevaban a la gente a los campos de exterminio y de concentración. A Eichmann lo agarraron en Argentina, sí, y lo enjuiciaron en Jerusalén. Y Arendt estuvo presente en el juicio y por eso escribió un libro sobre Eichmann en Jerusalén, sobre la banalidad del mal. Y relata allí Arendt todo lo que vivió durante el juicio a Eichmann y por qué para ella lo más peligroso no era Eichmann en ese momento era considerado una especie de monstruo para los judíos, era el mal personificado, y Arendt va a decir que Eichmann era en términos criollos, un gil, ¿no? Era estúpido, y lo peligroso de Eichmann era la banalidad, ¿no? Era esa estupidez. Era el que obedecía órdenes sin cuestionar nada. Y bueno, y allí, como les decía, Eichmann era un funcionario que se encargaba, y como decía ahí el compañero, funcionario que se encargaba del transporte. Cosas como, por ejemplo, a mí me llama siempre mucho la atención los caños de escape. Él pensó cómo los caños de escape de los trenes, en vez de ir para afuera, cosas mínimas que a uno no se le ocurren ni por asomo, pero en vez de ir para afuera, los caños de escape de los trenes que llevaban a la gente a los campos, iban para adentro del vagón, cosa que la gente iba muriendo antes de llegar al campo de exterminio y de concentración. Eso lo piensa en función de los costos-beneficios, y necesitamos que los campos no se llenen de gente para abaratar costos. Dice, bueno, que se vayan muriendo antes, y piensa en esto. O piensa en la disposición de la gente a la hora de subirlas a los trenes, y dice, bueno, primero pongan a los niños, después pongan a las mujeres y después a los varones, así los niños y las mujeres van muriendo aplastados antes de llegar, ¿no? Este tipo de cosas que organizan su despacho, ¿no? Y cuando él se defiende en su alegato, él dice que tiene muchos amigos judíos, que no tiene ningún problema ni con los judíos, ni con los homosexuales, ni con los comunistas, ni con todos aquellos que iban a los campos, ni con los lisiados, sino que él hacía su trabajo. Él obedecía órdenes, era un buen funcionario, y en ese momento la ley era la ley del Führer, ¿no? Entonces, él obedecía las leyes de turno, ¿no? Obediencia debida. Y por lo tanto que no era responsable de lo que había sucedido, dice explícitamente que él es un kantiano. Si alguno no leyó el libro de Arendt, les recomiendo también que lo lean el libro de Arendt, pero también hace unos pocos años salió una película que se llama Hannah Arendt, en donde no solamente aparece ficcionada la vida de Arendt, sino que hay momentos, hay pequeños fragmentos en donde hay documental,
¿no? Filmación de la defensa de Eichmann. Está muy bueno para verlo. Y sobre todo Arendt siempre dice que cuando lo veía le parecía un tipo muy vulgar, muy común, muy banal, un tipo que se podría encontrar en cualquier parte por la calle, y a Eichmann lo hacen ver los videos de lo sucedido y no mostraba ninguna expresión, no tenía ningún gesto de horror ni nada por el estilo, era una persona apática, ¿no? Era una persona totalmente apática. Obviamente que esta defensa a Eichmann no le sirve de mucho. Imagínense que el juicio fue en Jerusalén, lo terminan condenando a muerte. Pero cuando Arendt habla de todo ese proceso, ella dice esto que les comentaba, que en realidad el verdadero mal no es un tipo, no es que el mal sea una entidad, sino que el mal es la estupidez, la falta de compromiso, la banalidad, ¿no? En este sentido, el mal en ese momento no sería Hitler, no serían los funcionarios, sino que sería todo un colectivo social que dejaba que eso sucediese y que no se metía, que no intervenía, que no hacía nada al respecto. Todo un colectivo social apático, descomprometido. El mal es superfluo para Arendt. Y piensen que cuando dice esto, sobre todo sus colegas y los judíos se enojan mucho con ella porque entienden esto como una defensa a Eichmann. Claramente no lo está defendiendo a Eichmann, sino que está diciendo que el mal no es solamente Eichmann y que lo más peligroso es la banalidad, ¿no? Que esos grandes aparatos de Estado, de persecución política y de publicidad. Piensen que el nacionalsocialismo en parte es un nacional esteticismo porque hay toda una apuesta estética que hace posible que las masas adhieran a ese partido. Solo se puede hacer, solo es posible si hay un gran descompromiso social. Solamente es posible si hay apatía y si tenemos instalado, que también es una de las cosas que ella señala, y no solo ella, sino muchos autores de posguerra van a hablar de la racionalidad instrumental, ¿no? Y es creer que porque los medios son racionales, los fines también lo son, ¿no? Toda la escuela de Frankfurt habla de esto. Es creer que porque tenemos medios racionales, la tecnología, la economía, los mejores científicos al servicio de algo, el fin necesariamente es racional. Pero a veces los medios son muy racionales y los fines son delirantes, ¿no? La Segunda Guerra es un claro ejemplo. El avance de la tecnología fue clave, la producción de armas químicas, de armas nucleares, es clave para poder exterminar masivamente personas, ¿no? Y entonces fue necesario el avance tecnológico y el avance científico, ¿para qué? ¿Para el progreso? ¿De qué progreso estamos hablando? Por eso Arendt va a decir que la historia pensada en términos continuos, progresivos, lineales, no es más que una visión mitológica de la modernidad. Es decir, endiosamos a la razón es la figura mítica de la modernidad, porque la razón nos lleva a efectos o a resultados muchas veces irracionales, delirantes. Y ahí vamos, Julián. Quería leerles una cita de Los orígenes del totalitarismo. Estamos ahí. Ya te dejo. Arendt nos dice: el peligro de las fábricas de cadáveres y de los pozos del olvido es que hoy, con el aumento de la población y de los desarraigados, constantemente se tornan superfluas masas de personas si seguimos pensando en nuestro mundo en términos utilitarios. Los acontecimientos políticos, sociales y económicos en todas partes se hallan
en tácita conspiración con los instrumentos totalitarios concebidos para hacer a los hombres superfluos, ¿no? Para hacer a los hombres banales, para hacer a los hombres estúpidos. Y es por eso, y ya lo último, y le doy la palabra a Tomás, que esta historia universal que escribe Kant, que escribe Hegel, que nos seguimos contando, no es más que siempre la historia de los vencedores, ¿no? Y muchas veces hay voces acalladas y hay voces que no tienen la posibilidad de hablar justamente porque han sido exterminadas. Entonces, hacer memoria va a ser el reclamo frente a la historia y al patrimonio cultural concebido de este modo, con mayúsculas, como si hubiera una cultura, una civilización, y en pos de esa cultura y esa civilización justificamos la esclavitud, justificamos la colonización, justificamos el exterminio. En vez de concebir a la cultura en estos términos, pensar en la memoria, ¿no? En este caso la interculturalidad y la cultura con minúsculas, las culturas regionales. En estos términos, antes de pasar, sí. Cicerón, ¿saben quién es Cicerón? Historiador romano, jurista, escritor, de quien hemos recibido varios escritos, y por él podemos hacernos una idea de la cultura romana, sobre todo. Hablo del siglo II a.C., 2.1. Él tiene una expresión que a mí siempre me viene a la cabeza y sirve para pensar esto, y ya nos vamos para el terreno Sartre-Fanon. Roma es el mundo, ¿sí? ¿De acuerdo con vos hablamos, Julio? Roma es el mundo, la idea elemental de un imperio universal, ¿sí? Imperialismo, la palabra imperio viene del latín, significa poder, ¿sí? El avasallamiento de una cultura por sobre toda cultura otra, la construcción de toda cultura otra como cultura inesencial, que puede culturizarse si interioriza los ideales, ¿sí? De la cultura universal, en este caso la occidental. Esto es muy, muy cruento en todo nivel, intelectual, físico, geográfico, económico ahora que me interesa a mí, porque si podemos hablar de colonialismo, hay que poner el ojo ahí, en lo económico, ¿no? ¿Qué pasa con la dependencia económica? Hay una trampa mortal, y Fanon lo dice muy bien. Pero me estoy adelantando, lo dejo después, le dejo con la intriga, pero él va a decir qué es la paradoja de la independencia, ¿sí? La paradoja de la emancipación, él lo va a llamar el mito de la liberación. ¿Qué pasa cuando un país se libera? ¿Se libera? ¿Sí? Esa es la pregunta elemental de este texto, y sobre todo él está pensando en la guerra de Argelia. No sé si tienen alguna idea. Del 54 al 62 se da la guerra, Fanon participa, se adhiere al FLN, que es el Frente Nacional de Liberación, y por supuesto está horrorizado con la situación, pero me estoy adelantando. Gracias, Sofi, ella me prepara el terreno. Digo yo que pienso yo que ha hecho el trabajo más sucio, muy importante, y que ahora a mí me va a permitir meterme en el terreno que interesa, que es el de, bueno, ¿qué es el colonialismo? ¿Qué es el anticolonialismo? Que Fanon va a repudiar. ¿Y qué es el descolonialismo? Les comento porque no queda tantísimo tiempo. Sí. Estamos medio jugados ahora que veo ahí las agujas. Y les vamos a respetar el tiempo porque han venido a sabiendas de un tiempo particular y los queremos escuchar. Así que intentaré ser más bien dinámico. Pero yo preparo siempre títulos, a modo de que ustedes que están allí capaz no leyeron puedan estar más a tono, pero luego de hacer un recorrido biográfico de nuestro amigo Frantz Fanon y de el otro amigo Sartre, voy a trabajar los siguientes puntos. En primer lugar, la categoría del escritor comprometido versus la categoría del escritor burgués. Muy rápidamente haré una referencia a eso. Categorías que Sartre trabaja y que él está enloquecido con este libro porque dice, encontré un escritor que me permite dar un ejemplo concreto de lo que es el compromiso literario. Primer punto, el escritor comprometido. Y para pensar hoy, ¿no? Si se puede ser escritor comprometido en tiempos tan álgidos a nivel interno, si se puede emplear este término, y global, ¿no? ¿Cómo se hace para pensar esta realidad hoy?
tan trastornada, ¿no? Segundo punto, el colonialismo y la construcción de un otro inesencial, ¿sí? Esto va a ser elemental en Fanon. Uno de los principios elementales del pensamiento colonizador es construir un otro inesencial, que significa que el otro es inesencial. El otro es solamente en tanto y en cuanto se relaciona con un sujeto esencial. El sujeto esencial de la historia es ¿quién? Sophie ya lo ha dicho, el europeo, el occidental. En estos casos, el burgués, ¿sí? El blanco, ¿sí? El blanco. Aquel que profesa y propaga las tradiciones europeístas. Y perdón, un poco Sí. vuelvo a Kant, pero recuerden que yo les mencionaba, Kant nunca sale de Königsberg. Y que un poco la idea de cómo son los americanos, los orientales, los africanos se la hace a través de relatos de viajeros, ¿no? Y relatos que estereotipan a las otras comunidades de una manera muy extrema, ¿no? Y de repente le contaban a Kant que los americanos eran antropófagos o que eran comunidades endogámicas, que tenían castigos terribles como el empalamiento, y a partir de eso él hace una caracterización de las razas. Todo muy tirado de los pelos porque no hay datos empíricos, no hay ni siquiera un relevamiento de datos a la hora de hacer estas características en la antropología. Pero bueno, a partir de ahí recuerden que esto es considerado una ciencia en ese momento y para Kant positiva. Rigurosa. Se establece esto y es lo que después sienta las bases para justificar esto que veremos como el colonialismo. Claro. Gracias, Sof. Y en esta sintonía, el último punto es el que yo llamaré el mito de la liberación o la paradoja de los movimientos de emancipación. ¿Y qué me interesa de ahí? Y esto es cruento y lo decimos, que la independencia la otorgan siempre ¿quiénes? Los de arriba. ¿Qué independencia es aquella que otorgan los de arriba? ¿Sí? Una expresión mortal en Fanon es, la frase de cabecera del colono es, ¿ustedes quieren la independencia? ¿Qué va a gritar el colonizado? Sí. Tómenla y muéranse. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se acaba la dependencia geográfica, el sometimiento geográfico? Dicho sea de paso, Fanon, ya voy ahí, nace en Martinica, que es una isla colonizada, ¿sí?, por Francia. Pero ¿qué pasa cuando se acaba el colonialismo en ese sentido? Persiste, ¿sí?, pervive allí un colonialismo económico, ¿sí?, porque el circuito económico sigue siendo digitado, ¿sí?, desde los países del supuesto primer mundo, ¿no? Entonces, ¿qué clase de independencia es esa la que aún somete económicamente al país, ¿no? Y sigo pidiendo que pensemos actualmente cada vez que este país se endeuda, ¿no? O cada vez que agiliza esas movidas que pagaremos caro. Ya hemos pagado en varias oportunidades, ¿no? Digo, aún épocas en las que no existíamos ninguno de nosotros, creo. Por lo menos yo no. Bien, entonces lo primero que haré es un breve... 15, ¿estamos ahí? Sí, te escucho. Diga nomás, estamos para eso. Mismo de la famosa independencia acá de España. Ahí va. Igual económicamente, sí, o sea, acá se empezó a depender de los ingleses. O sea que tampoco es como que es lo que decís. Exactamente. Por poner un ejemplo. Un cambio de hambre. La moneda. Claro, cambio de hambre. La moneda, ¿sí? ¿Cuál es la moneda mundial? ¿Hay una moneda mundial? ¿Sí? Cuando hablamos de evaluación, yo de economía entiendo poco y nada. Es más, cuando empiezan a aparecer términos muy, muy complejos en economía, ya entiendo que ahí está pasando algo raro. Ya nos están haciendo algo raro, ¿sí? Porque debería ser más elemental, ¿no? Que hoy los expertos del mundo sean los economistas ya es un signo claro, ¿no? Rápido recorrido biográfico por Frank Fanon, rapidísimo, apenas algunas referencias y me voy a esos 3 puntos que me interesan, más la lectura de algunos pasajes clave. Yo dije que había muerto muy joven, a los 36. Él nace en el 25 y muere en el 61, año en que también se publica esta ahorita no, pedazo de obra, vamos a decirlo bien. Y el prólogo de esta obra que escribe Sartre
es un prólogo que aparece, pero que uno no puede más que imaginar cuál sería la reacción de Fanon, porque no se da una interacción. Pero comenta algunas cuestiones particulares de la vida de Fanon. Nace en Martinica, dije yo hace unos minutos, isla, colonia francesa, y él a los 15 años se enfrenta a un hecho terrible. Terrible, Sofía habló de ese hecho, que es la invasión nazi en el 40 de esta isla. Todos ya sabemos de qué estamos hablando, no hace falta que pormenoricemos. Él lo cuenta, vive en carne propia esta gran masacre, este gran exterminio, porque no hay otra palabra que se pueda utilizar, ¿sí? Exterminio, y sufre en carne propia muchos ultrajes y queda conmovido. Hay dos acontecimientos en su vida que a mí me interesan particularmente, este es el primero. Queda conmovido. Cuando cumple 18 años en el 43, el tipo dice, bueno, yo inerte no soy, categoría sartriana, el ser para sí, el existente humano, es todo lo contrario a lo inerte, es algo en estado de apertura constante, ya voy a hablar de eso en breve. Se alista al ejército aliado y el tipo va a pelear, ¿sí? Al frente. Hace una labor tan grandiosa que es condecorado el tipo. En el 43 va a pelear, termina la guerra, todos ya sabemos cómo termina, y Fanon es condecorado. O paradoja de la vida, el día de... capaz que esto ya lo saben, ¿eh? El día del desfile, de la fiesta, estamos todos... bueno, digo, la cultura occidental, exultante por haber derribado al imperio nacionalsocialista, y cuando están por desfilar para ser condecorados, los negros son excluidos. Vos no, vos sí, vos no, vos sí, los que sí son los blancos. Para mantener esta imagen. Entonces yo me pregunto y los invito a pensar, salimos de una guerra, ¿sí?, que busca el exterminio, y nos metemos en otras guerras que no van a buscar el exterminio porque ya no es esa la idea de exterminar, pero sí van a sostenerse ahora, Europa y los países como Francia, en el sometimiento de este otro peligroso estigmatizado, como hablábamos con, creo que me dijiste Natalia, pero no estoy seguro. No, Guadalupe, perdón, disculpame, cualquier cosa. no pasa nada. Entonces, este acontecimiento lo golpea duro, ¿sí? No le dan el premio. Y que, perdón, no es un exterminio física, pero sí simbólica, que es lo que termina haciendo que el colonizado se vea con los ojos del colonizador. Exactamente. Y que nosotros, americanos, que querramos ser cada vez más parecidos a los europeos o a los norteamericanos. De hecho, hay una expresión, desear el sometimiento, ¿sí? ¿Cómo acabo yo deseando lo que me esclaviza, lo que me reprime? Una categoría muy actual que aparece en otros filósofos, Spinoza, de Spinoza hasta Deleuze, eso lo podemos leer, ¿no? ¿Cómo acabo deseando lo que me reprime, lo que me esclaviza, lo que me somete? Eso chusmenlo también, una categoría con la que nosotros trabajamos bastante. Entonces el tipo, en el 47, dice, bueno, voy a estudiar. Tipo muy capaz, muy brillante, académicamente hablando, estudia medicina, particularmente psiquiatría. Va a la Universidad de Lyon, se recibe todo. En el medio publica un libro que recomiendo, porque no vamos a leer hoy, pues no lo hemos traído tampoco, que es Piel Negra, Máscara Blanca, ¿sí? Muy potente ese libro, censurado en varias oportunidades, ténganlo ahí a mano, búsquenlo si pueden. Y en el 53, un añito después, empieza a trabajar en el hospital de Vilda, Argelia, como médico psiquiatra. ¿Qué hace un psiquiatra? ¿Hay algún psiquiatra aquí en la sala? ¿No hay psiquiatras? No vamos a hablar más de los psiquiatras. En otra Podés decir oportunidad. barbaridades. No voy a decir barbaridades, pero ¿qué le interesa a Fanon? Bueno, la colonización se da acá, ¿sí? Y me estoy tocando la cabeza, ¿sí? Entonces él está interesado, el psiquiatra, en estudiar la mente del colonizado. Entonces viaja a Argelia, trabaja en el hospital de Vilda, y este cuento tiene una parte intermedia, a mí me gusta, pero es un poco tediosa, en donde él cuenta muchos casos de cómo el colonizado, como bien dice Sofía, acaba hablando en el idioma del colonizador y acaba deseando ese idioma, se expresa en el idioma del amo, incluso cuando quiere protestar contra el amo, ¿sí? Y la protesta que yo hago, en los mismos términos que contra mi amo, ¿sí? Es una protesta vana, va a decir Fanon. Entonces él va a escribir lo que él va a considerar el primer libro escrito de un negro para los negros.
Es decir, él quiere crear un hombre nuevo con un lenguaje nuevo. Exactamente, que es la frase final de Los Condenados, ¿sí? A crear un hombre nuevo. No se trata simplemente de cambiar, ¿sí? o de dar vuelta a la situación. Horrorizado por lo que está pasando, si piensen que la guerra empieza en el 54, termina en el 62, él no llega a ver la culminación, muere un año antes, como decía, renuncia, ¿sí? Se va y empieza a gestar Los Condenados a la Tierra, que también es la recopilación de varios ensayos que él fue publicando. Y en el interín se adhiere al Frente Nacional de la Liberación para participar justamente de esto. Argelia se independiza, ¿sí? Que había sido desde el siglo XIX colonia francesa, y da lugar a un gobierno multipartidista que sigue siendo polémico hasta el 91 por lo menos. Eso lo pueden chusmear para no irnos por la rama ahora. Bien, vamos a los puntos que interesan. Estoy hasta las manos, ¿no? Sí. Bien. Primer categoría, el escritor comprometido. Voy a recontragilizar. Debo revisar algunas categorías sartrianas. Sartre es un filósofo del siglo XX. También muere hace no mucho, en el 80, en París. Nace y muere en París. Y funda el existencialismo ateo. Uno encuentra en los libros existencialismo sartriano. Siempre estamos pensando en este existencialismo que no tiene en cuenta a Dios, ¿sí? Estamos solos en el mundo. Es uno de los eslogans de este existencialismo, sin excusas. El existencialismo claramente es una filosofía que se opone a los esencialismos, y esto me interesa fuertemente porque en Sophie hubo referencias muy, muy importantes. Bueno, hay razas. Pertenecer a una raza significa que yo esencialmente ya tengo algunas características, ¿no? Recuerden que para Kant la naturaleza o las leyes físicas nos condenan. O sea, Claro. ya de entrada, de antemano, hay algo a priori que me condena. Hay una esencia que determina mi existencia. Bien, perfecto. En el existencialismo borramos, lo digo así de manera bien cruda, borramos la esencia, ¿sí? Y en todo caso pensamos en una esencia que se va dando. Entonces el hombre es pensado, el existente humano, recuerden que cada vez que decimos hombre seguimos anclados en este sentido patriarcal del lenguaje, hablo del ser humano, también sigue siendo complicado, es pensado en estado de apertura, ¿sí? Como proyecto lanzado hacia adelante, ¿sí? Entonces el hombre es sus posibilidades. Esto es una categoría sartriana que Sartre va a utilizar en su prólogo. Y el hombre, en este sentido, síganme con esto porque es muy importante y aparece en el texto de Fanon, es la negación de lo que han hecho de él, ¿sí? A ver si pensamos esto. Hay como una especie de juego de palabras bastante complejo que es: el hombre no es lo que es y es lo que no es, ¿sí? Vieron que es medio un juego de palabras raro, pero traten de descifrarlo, ayudémonos si es necesario. El hombre no es lo que es y es lo que no es, ¿sí? Esto es una clave impresionante porque es pensar que el hombre nace no determinado por una esencia al modo aristotélico de que soy esclavo y me muero esclavo, O al modo kantiano. o al modo kantiano me fui más lejos, o al modo platónico, o al modo Santo Tomás, ¿sí? Que piensa a la mujer también como una especie de falla en relación al hombre. Esto es real, no estoy chamullando. Vayan a los libros. Pero el hombre nace, si no determinado, dice Sartre, condicionado. Y él inventa un término que es fundamental, que es el de la condición humana, ¿sí? ¿Qué es la condición humana? Lo hacemos básico, bien sencillo. Piensen en el contexto. Juancito, no hay ningún Juancito acá, ¿no? No hay ningún Juan. Juancito nace en una familia cristiana, ortodoxa, ¿sí? Juancito es bautizado, Juancito toma la comunión y Juancito un par de cosas más. Hasta que Juancito entiende que él es un existente humano abierto, ¿sí? Y elige qué va a hacer con eso que han hecho de él, ¿sí? Puede elegir ser cristiano, ¿sí? Pero tiene que elegirlo, ¿sí? No tiene que enmascararse la libertad. Entonces ahí sobreviene la situación de angustia en el existente humano, que es una categoría bien existencialista, porque el hombre dice, ahora elijo, ¿sí? Si yo soy algo es porque lo elijo, no porque la naturaleza lo ha determinado. Bien, ¿por qué esto me importa mucho? Y me iría un poquito más lejos, pero no puedo por el tiempo. En sentido real, esto es real.
Eso es real. 3 pero minutos bueno, me quedan. podemos hacer que no. Me dan unos minutos más y acortamos el tiempo, o vemos si alguno se... Fernando, ¿estamos bien con el tiempo? Bien, podemos extender. Esta categoría del existente como apertura me parece fundamental y esta cuestión de ser la negación de lo que han hecho de nosotros es imprescindible para pensar la situación del negro, va a decir Sartre, ¿sí? El negro justamente, de acuerdo a lo que Fanon propone, debe negar lo que han hecho de él, que es negar la interiorización de la cultura, ¿sí? Que tiene como base fundamental el ideal del hombre blanco. ¿Sí? Piensen que estamos condicionados pero no determinados en este existencialismo. No es lo mismo nacer en Francia que nacer en Argentina, estamos condicionados, no es lo mismo nacer en una familia cristiana que en una familia budista, pero no determinados. En ese sentido el hombre puede hacerse cargo, puede abrazar su época para intervenirla. Me encantó eso de abrazar la época. No nos vamos a meter en este lío, si quieren agéndenlo para chusmear. No es tan sencillo como Sartre lo dice, ¿sí? La libertad como condena, o se es libre o se es libre, ¿sí? ¿Qué le cabe a un obrero? ¿Sí? Y Sartre va a decir algo súper complejo, polémico y peligroso. Bueno, ser obrero, pero vivirlo con dignidad. Saquen sus propias conclusiones. Por eso Sartre, insisto, no hay que amar todo lo que dicen estos tipos. Y pensemos de dónde escribe Sartre, que Sartre, reitero, es un francés blanco en una posición bastante privilegiada. Él renegaría de esto, de su condición de burgués, pero es un burgués. Es un burgués. Y esto lo lastima mucho a él. Sartre escribe... No pensé que sería un comentario gracioso. Por ahí venía la cosa. No me carburo. Bien, no es que quiero, no. Yo, como decía Sofía al principio, usamos a los autores esto, ¿no? Pero está en el comentario. Igual es jodido cuando uno se entusiasma mucho con un autor y lo tiene que empezar a odiar, ¿no? Eso nos pasa, le pasa a cualquiera que lee, ¿no? Todo viene muy bien hasta que de repente dice algo que no viene muy bien. Le ha pasado a todo el mundo acá, imagino. En este librito voy a leer 2 pasajes muy pequeños que es la literatura, que Sartre escribe, no me acuerdo ahora bien en qué año, 48, 49 por ahí, pero después del Se dirá nada, revisa varias cosas de allí. El Se dirá nada es un libraco muy duro, técnico, difícil, y después se va un poco explicando mejor. Y esta frase que es ideal para pensarse como escritores, si es que aquí hay escritores o escritoras, y no hace falta ser escritor, cualquiera que tenga alguna expresión artística o que de algún modo quiere intervenir la realidad. Dice nuestro amigo Sartre, no queremos avergonzarnos de escribir y no tenemos ganas de hablar para no decir nada. Hace poco hicimos un evento de Filo a la Gorra en el que pensamos la escritura y yo también leí esto, ¿sí? Fíjense cómo se aplica a situaciones diversas. Aunque quisiéramos, es decir, no decir nada, no podríamos hacerlo. Nadie puede hacerlo porque todo escrito posee un sentido, aunque este sentido diste mucho de que el autor soñó darle alguna vez a su trabajo. Para nosotros, haga lo que haga, el escritor siempre, entre comillas, está en el asunto, marcado, decía Sofía, comprometido hasta su retiro más recóndito. Y leo lo último. Si en ciertas épocas, y acá viene la categoría del escritor burgués, por un lado el escritor comprometido, Fanon, y por el otro lado el escritor burgués, que Sartre no quiere ser, ¿sí? Motivo por el cual rechaza el premio Nobel, en tanto lo identifica con la institución burguesa. Si en ciertas épocas, el escritor dedica su arte a fabricar chucherías de inanidad sonora, es decir, que no hacen ruido, que no intervienen, que no se comprometen, eso mismo ya es un signo, indica que hay una crisis en las letras y sin duda en la sociedad. O que, y atentas y atentos con esto, las clases dirigentes lo han empujado sin que él lo advirtiera, ¿sí? Piensen en el periodismo hoy, hacia una actividad de lujo, por miedo de que fuera a engrosar las tropas revolucionarias, ¿sí? El escritor que coquetea con el lujo
podría nombrar muchos, por la duda no voy a nombrar para no pelearnos aquí con nadie, pero el que viene a la Feria del Libro, El que publica por en Planeta. la rural, ¿no? El que tranza, ¿no? El que escribe por contrato, de pronto. Cuando está seco se acabó. Rimbaud a los 18 años ya había escrito todo. Y dijo, no tengo más nada para decir. Se la tomó, se fue a África, dicen, a traficar armas, dicen también, o eso quieren que haya pasado para que... Pero el tipo a los 18 años ya está. Escribió Una temporada en el infierno, Iluminaciones, no había nada más que decir. La sinceridad ante todo. Bueno, el que alquila la pluma, el escritor burgués, es justamente lo que Sartre no quiere ser, todo lo contrario del escritor comprometido. Bien, me voy al otro punto, qué pena que exista el tiempo, ¿no? Que es no el escritor comprometido, sino justamente pensar el colonialismo y la constitución de un otro inesencial. Con Guadalupe pensábamos hace un rato la estigmatización. Lo encontrás en el Martín Fierro, lo encontrás en el Facundo y lo encontrás en la historia, ¿sí? Ya hace un rato hablaba de Cicerón, Roma es el mundo, ¿sí? El imperio universal tiene un fin, ¿sí? Sofía habló del sentido progresivo de la historia, sentido unitario, una culminación en Europa. Entonces, el colonialismo tiene como base fundamental, todos sabemos cuándo nace el colonialismo en un sentido casi concreto, en 1492, cuando un hombre, muchacho llamado Colón, de allí el de la expresión, decide, no como nos han dicho en la escuela por mucho tiempo, invadir tierras americanas en busca de tierras para explotar y en busca de sometimiento. El colonialismo tiene como base primordial la construcción de un otro inesencial y construir al otro cerca de lo que es una bestia de carga o un mono, ¿sí? Y ahí aparece esta categoría que andá a sacártela de encima, que es la del salvaje. ¿Qué es un salvaje? ¿Qué es un civilizado? ¿Sí? Lean Facundo cuando quieran, tengan ganas. ¿Qué es civilizarse? Comportate como un hombre civilizado, ¿sí? No hagas barbaridades, ¿no? Esto que nos han dicho siempre. Y pienso, refiero y recomiendo, ahora voy a leer un poema, ¿sí? Que lo voy a leer por primera vez. Que lean un libro, que ahora se me fue la cabeza, no, ahí volvió, de Aldous Huxley, que es Un mundo feliz, ¿sí? Estaría buenísimo traerlo en alguna oportunidad. Allí aparece el personaje que es clave, que es el salvaje, ¿no? Que de repente se introduce en el mundo del Fordismo y la producción en serie, robótica, como decíamos con Kant, autómata, maquínica, donde tanto el amor como el sexo, todo es generado a partir de la ingesta de ciertas pastillitas, ¿no? Bueno, hay mucha literatura para pensar esto. Bueno, entonces lo que me interesa es que uno de los pilares intelectuales del colonialismo es la demonización del elemento extraño, decíamos hace un rato. Demonizo lo que no es parecido a mí, ¿sí? Demonizo lo que no es parecido a mí al punto tal de degradarlo, ¿sí? A un nivel de no humano, ¿sí? De volverlo inhumano. Ella decía de deshumanizarlo. Porque en tanto y en cuanto yo deshumanizo a ese otro inesencial, lo exploto, ¿sí? Para poder explotar y para poder tener la conciencia tranquila, ¿sí? Tengo que concebir un otro inesencial, decimos siempre, como elemento extraño, que no puede ser considerado humano y entonces en tanto no es considerado humano, puede ser sometido, torturado. Que no es considerado sujeto de derecho. Sujeto ¿no? de derecho, exactamente. Considerado un objeto, no un sujeto de derecho. En 1860... Por eso lo cosifico al otro. Claro. Exactamente. Nace Kipling. Kipling es un escritor británico y escribe una serie de poemas, entre ellos uno que es muy, muy, muy duro, que se llama La carga del hombre blanco, que muchos europeos del siglo XIX y XX posteriormente tenían en su casa como hecho un cuadrito, ¿no? Como una especie de leitmotiv poético. Dice en este poema que escribe en el 99, 1899, ya estamos entrando en el siglo siguiente, una especie de incitación. Lleven, dice Kipling, la carga del hombre blanco, envíen adelante a los mejores entre ustedes para servir con equipo de combate a naciones tumultuosas y salvajes, el salvajismo construido desde la civilización. Esos recién conquistados y descontentos pueblos, mitad demonios, mitad niños, ¿sí? A esos tienen que
someterlos. Lleven la carga del hombre blanco, las salvajes guerras por la paz. Llenen la boca del hambre y ordenen el cese de la enfermedad. Y cuando el objetivo esté más cerca, en pro de los demás, contemplen a la pereza, Sofía hablaba de la pereza, y a la ignorancia, llevar la esperanza de todos ustedes hacia la nada. ¿Sí? Si no le ponemos un límite al salvajismo, todas nuestras esperanzas se acaban. Y esta es la parte más dura. Aquí estamos, dicen los hombres blancos cuando pisan suelo, el suelo de los negros. Les traemos la cultura, la civilización, el lenguaje, el verbo, ¿se acuerdan? Los buenos modales, escuelas, maestros. ¿Y saben qué? Llegamos con fusiles, cañones, espadas, látigos, con todo lo necesario. Esto es un poema, ¿eh? Si no aceptan someterse a nuestra pesada carga. No nos gusta que nuestro sacrificio... Para el blanco es un sacrificio la invasión, ¿eh? Es un sacrificio, es una misión. Es una misión. No nos gusta que nuestro sacrificio sea ignorado, o peor aún, recibido con desdén o con odio. No voy a leer todo, esta es la última frase. Adviertan ya mismo, en el mismo instante en que nos vean llegar, la enorme suerte que tienen. La modernidad, el capitalismo occidental, la rueda de la historia ha llegado hasta ustedes. El otro, inesencial, no puede hacer nunca historia, sino es que lo hace junto al sujeto de derecho, sujeto esencial. Lo que más me interesa es hacer la referencia a que Fanon escribe este libro, como yo decía ya, con las últimas energías. Él padece de leucemia. Sartre quiere ir a visitarlo, nunca lo logra para verlo. Y escribe, no lo deja concluido, luego recopila un par de fragmentos y sale publicado ese mismo año que él se muere, en noviembre más o menos, 61. Y lo que más me interesa de ese libro, para redondear, y en todo caso que quede abierto para futuros encuentros, es que es un libro que Fanon escribe a los negros, ¿sí? Y él se va a pelear, y esto está bueno apuntarlo, contra la categoría de anticolonialismo. Porque el anticolonialismo para Fanon es luchar con el mismo idioma, ¿sí?, de aquello que me somete, ¿sí? Entonces podemos pensar, y ustedes luego lean el libro si lo quieren, sobre todo las partes iniciales, después se pone más técnico porque hay resúmenes de charlas que él tiene con los pacientes en el hospital de Bilda. Lo que nos interesa de este texto es justamente que es un texto que no está escrito a los imperialistas, ¿sí? No le habla al imperialista, en ningún momento le habla al imperialista, sino que le habla al negro. ¿Cuál es el objetivo? Sofi un poco lo dejó deslizar y me interesa que nos llevemos esto. Crear una cultura nueva, ¿sí? Crear una cultura nueva significa crear un hombre nuevo. ¿Y por qué esto a Sartre lo enloquece en un sentido positivo? Porque justamente es hacer con lo que han hecho de nosotros algo nuevo, ¿sí? Nuevos valores, ¿sí? Sé que a muchos no les gusta aquí, a mí tampoco tanto, hablar de identidad o pensar al hombre en términos identitarios. Crear una nueva identidad que no tenga nada que ver con la identidad del amo y dejar de expresarse en los términos del amo, porque no hay nada más fatal y tramposo que combatir lo que me somete con las mismas herramientas, ¿sí?, que me da el que me somete. Es propio del capitalismo, ¿no? El capitalismo funciona a la perfección porque cada vez que aparece algo que intenta fugarse, no es que el capitalismo lo aplaca o lo hace desaparecer, sino que lo permite que florezca, pero le da las herramientas para que lleve a cabo esa aparición. Sí, y lo captura y lo convierte en mercancía, ¿no? Por eso la exotización también de las culturas diversas ajenas a la nuestra. Por ejemplo, Oriente, ¿no? Se vende a Oriente de una manera bastante exótica. Se vende a Oriente y uno estudia acá en Argentina, por ejemplo, la licenciatura en estudios orientales y es un Oriente occidentalizado. Y todo lo que tiende a fugarse es mercantilizado. Piensen actualmente, yo les digo, piensen cuando símbolos de protesta se convierten en bandera, en remera, ¿sí?, o aparece algún patrocinador, como de pronto, si uno pensara las marchas del orgullo gay, que son patrocinadas por Red Bull, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? Todos los referentes, o sea, lo que ganan los medios por publicidad de los referentes. Claro, exactamente.
Exactamente. Pues esa es la astucia del capitalismo, que todo lo que se fuga lo atrapa y lo convierte en mercancía. Un término que me gusta para pensar es lo espectaculariza. ¿Sí? Guy Debord, capaz que lo junan, filósofo cineasta francés, escribió Sociedad del Espectáculo y la llevó al cine, una producción muy buena. ¿Sí? Chusmena, está en YouTube, la pueden ver gratis. Bien, y para ir un poco despidiéndome, no voy a leer, como dije, la entrevista de La Nata a Jones Walla. Después búsquenla en YouTube, es muy fácil. Expresan más, perdón, ¿no? Varios conceptos de los que hablaron. Esa entrevista es clave. Pues, yo la encuentro en base a todo lo que conversaron, lo que nos contaron, encuentro ahora que voy, digamos, como que voy atando cabos de esa entrevista. Por ahí ¿Cómo es tu podemos... nombre? Claudia. Entonces, en nombre de Claudia, lo que voy a hacer para despedir y abrir el juego con ellos. Y lo que propongo es que en vez de postergar, de no leer la entrevista, el que quiere y puede quedarse a la parte de las preguntas, podemos leer un pedacito de la entrevista en las preguntas. Bueno, me parece una gran idea. Tiempo. Entonces, esperen que miro la página, justamente para pensar la demonización del elemento extraño, esto que... ¿Me dijiste, Paula? Estoy en cualquiera. Claudia, discúlpame. ¿Cómo convierto, estigmatizo al otro, como también decía por allí Guada? Y leo unos fragmentitos. Téngame paciente con esto, un toque nomás. La impugnación del mundo colonial por el colonizado no es una confrontación racional de los puntos de vista. No es que en el enfrentamiento es un punto de vista contra el otro, ¿sí? En igualdad de condiciones. Vamos por allí. No es un discurso sobre lo universal, sino la afirmación desenfrenada, atiendan esto, la afirmación desenfrenada de una originalidad formulada como absoluta. Hay una originalidad europea que se consolida como absoluta, ¿sí? Y hacia allí se dirige la historia. El negro no entra en la historia, a menos que entre como sometido. ¿Sí? Como sometido entra, ¿sí? No como un sujeto de derecho, un sujeto esencial dentro de las categorías de Fanon. El mundo colonial es un mundo maniqueo. No le basta al colono limitar físicamente, es decir, con ayuda de su policía y de sus gendarmes, el espacio del colonizado. Repito, no le basta al colono limitar físicamente el espacio del colonizado. Como para ilustrar el carácter totalitario de la explotación colonial, el colono, el tipo que invade y va, hace del colonizado una especie de quinta esencia del mal. ¿Sí? Esto que hablamos de la estigmatización y que se reproduce en la entrevista que ahora leemos si se quedan. La sociedad, ya termino, la sociedad colonizada no solo se define como una sociedad sin valores, muda, decía yo hace un rato. No le basta al colono afirmar que los valores han abandonado o mejor aún, no han habitado jamás el mundo colonizado. El indígena es declarado impermeable a la ética. En la entrevista, para mí son todos indios, no sé, me da igual. ¿Sí? No, pero mirá que yo no soy indio. No importa, no sos como yo. La duda. Exactamente. El indígena es declarado impermeable, es decir, en él no entra la ética. Ausencia de valores, pero también negación de los valores. El negro interioriza valores éticos, pero que le son ajenos. Nos atrevemos a decirlo, el enemigo de los valores. Y es en este sentido el mal absoluto. Elemento corrosivo, destructor de todo lo que está cerca. Demonización del elemento extraño mediático en estos días en la pantalla de la TV argentina. ¿Sí? Tengámosle miedo. Un periodista llegó a ponerse ¿cómo se llaman estas cosas? Pasamontaña. Un pasamontaña. Esto es lo que siento cada vez que los vemos ustedes, le dijo el periodista. O pseudo periodista. Elemento corrosivo, destructor de todo lo que está cerca. Elemento deformador, porque hay una forma esencial y vos venís a deformarla. Capaz de desfigurar todo lo que se refiere a la estética o la moral. Y termino. Depositario de fuerzas maléficas. Instrumento inconsciente e irrecuperable de fuerzas ciegas. ¿Sí? Elemento de fuerzas ciegas, o sea, está perdido. O se civiliza o muere. ¿Quieren la independencia? Tómenla y luego muéranse. ¿Sí? Me fui. Aquí termino. Sí. Dale, a ver. Con esto muéranse está dando pie a, bueno,
mátense entre Exactamente. ustedes. ¿Por qué mátense entre ustedes, Cami? Muéranse como efectivamente. ¿Por qué? Porque hoy decimos, bueno, la liberación es un mito. Vos lo decís muy bien. ¿Por qué mátense entre ustedes? ¿Qué es ese mátense entre ustedes? ¿O en qué sentido vos lo pensás? Y ya de paso... Ah, no, ahora cerramos, esperá, porque vos tenés... No, creo como que ahora pide bueno, ahora cambia la forma organizacional de este país, qué sé yo. Abre pie bueno, si lo ves en la historia plasmado, a la guerra civil, claro. la forma de organizarse y también como consolidar una identidad nueva, porque está bien, ahora no somos más, ¿cómo se dice? Colonizados. Claro, colonizados pero bueno, esos nos dejan su idioma, nos dejan sus costumbres, nos dejan muchas cosas y ahora es como, bueno, ¿qué impera por sobre? Exactamente. Hay un abismo ahí para salir, ¿no? Digamos, claro. Sí. Está perfecto. Y el sometimiento se da a través de un circuito económico que sigue siendo dominante. Por eso muéranse. ¿Sí? A ver, si yo te abastezco, ¿de verdad te querés independizar? Si yo al menos te dejo vivir. ¿Sí? Entonces, el capitalismo, que es el sistema que nos toca pensar ahora y por mucho tiempo nos va a tocar pensar, justamente tiene como pilar ese, ¿sí? Y no descubrimos nada y no voy a andar con esto. Pero si el circuito económico sigue siendo dominado por el primer mundo, ¿no? Al tercer mundo, ¿qué le cabe? ¿Sí? El hambre, ¿sí? El sobrevivir, ¿sí?